Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin. Bienvenido a la nueva sesión de destupidización de la masa social con mi amigo José Miguel Villarroel de España. ¿Qué tal estás, queridísimo? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar aquí en nuestro encuentro semanal. En nuestro encuentro semanal que estamos contribuyendo al bien de la humanidad. Oye, me estabas comentando justo antes de entrar en directo que, bueno, tu mamá ya está en casa felizmente bien después de la experiencia, ¿no? En el hospital. ¿Qué está pasando con el sistema hospitalario en España? Que, bueno, yo conocí en España en 93, sistema de salud era magnífica. Bueno, quizás no tan buena como hace 30 años antes, pero bueno, era muy buena y comparando con el día de hoy, ¿o no? Bueno, lo que están haciendo es directamente degradar el sistema sanitario sin poner prácticamente inversiones. No hay suficiente personal, personal es magnífico, ninguna queja, ni de doctores, enfermeras, personal, todo tipo de personal, incluso personal de limpieza, pero cada vez hay menos gente, menos servicios, entonces se va perdiendo, claro, te tarda o listas de espera interminables, no hay suficiente gente para atender con calidad a la gente, por mucho esfuerzo y mucha voluntad que ponga el personal. Y entonces, pues lo que se lleva, es decir, la sanidad es un nicho de negocio, da mucho dinero, y entonces lo que se está haciendo es, pues, degradar lo privado, lo público, para potenciar la sanidad privada, es decir, las mutuas, etcétera, que ya empiezan a funcionar como una mierda también, vamos a decir las cosas en plata, pero ya está entrando, bueno, en España, para que la gente lo sepa, los que no son de España, porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, es decir, no dependen del gobierno central, pero es igual, ¿sí? Da igual el color que esté en cada comunidad autónoma, porque en todas es lo mismo, pero la mayoría de ellas están entrando esos amigos nuestros de los fondos de inversión norteamericanos, que claro, lo que van es a buscar ganancias rápidas por encima de la salud de la gente. Y entonces, pues cada vez el tema sanitario está cada vez mucho más degradado. Es decir, es una vergüenza. Yo lo que algo de lo que podíamos sentir orgullosos y dentro de lo que cabe, pues de ese gobierno socialista del año 82 con Felipe González, yo creo que fue una de las cosas más importantes, ¿no? Con el ministro de Sanidad, Neyuk, que sí que se consiguió una sanidad que, como tú dices, era envidia de muchos países europeos porque era una sanidad pública gratuita, con unos servicios de sanidad que funcionaban a la perfección, pero que ahora es un auténtico desastre y repito, no por culpa del personal sanitario que hace lo que puede, sino por una falta de inversión que no es casualidad, por mucho que digan es que no hay dinero, es que el gobierno de España no lo Hombre, hay transfiere. dinero para aventuras militares. Hombre, claro, es que lo importante es ir a invadir no sé qué país, porque esto es lo importante, pero la salud y la dignidad de la gente, pues es evidente que no interesa y porque esto no da dinero. Y sí, claro, ya encima, a ver, quien más utiliza el sistema sanitario, pues es la gente mayor, es evidente, ¿no? Porque cuando te vas haciendo mayor, pues cada vez te van saliendo más puñetas y pues te encuentras pues que determinadas cosas pues ponen pegas para hacerlas porque en el fondo no lo dicen abiertamente, entre los médicos no te lo van a decir, pero como para pedir no sé qué hay que hacer una petición burocrática, pues entonces consideran que determinado servicio pues es una persona ya que tiene una edad elevada, pues para qué se va a hacer porque Y esto va a le morir cuesta dentro de poco, de se va todos a modos. morir dentro de 4 días, pues para qué le vamos a poner un marcapaso especial, como pasó en el caso de mi madre, que le tenían que poner un marcapaso especial, al final le han puesto un marcapaso normal. No le han dicho por qué, lo único que dijeron, no, el especial no se puede poner. Bueno, yo le dije al médico directamente, no se lo ponen porque tiene 90 años. Está claro, es decir, No me si vas al contestó, médico en tu pero edad, lo mismo. el silencio, claro, ha pagado lo mismo, lleva muchos años que ha pagado, porque mi madre trabajó durante muchos años, el día cotizó, etcétera, etcétera. Pero el médico no contestó, pero en el silencio estaba la respuesta, ¿no? Porque si hubiera sido otro tipo de respuesta, pues la hubiera dado. Si no dio esa, no dio ninguna, es sencillamente
porque la razón es para qué se le va a poner un marcapasos especial una persona con 90 años, pues que igual vive 1 año, 2 años o 3 años, y entonces estos marcapasos que deben valer, pues, no sé lo que valen, pues no se le puede poner a una persona que no va a aportar ya Sí, nada. pero tu mamá ha aportado después de tantos años de trabajo muchísimo dinero al Estado y el Estado es su deber de devolver esta parte para que esté bien de la salud. Eso es lo ideal, ¿no? Pero Eso es claro, usted otra vez y aún sigue vivo, no puede digo, ser. y cobrando la pensión, Y ¿eh? cobrando la pensión, o sea, aportar está bien, pero vivir mucho tiempo no. Usted tiene que morir, dejar paso. Tú has visto los anuncios, ¿no? Sí, sí, En sí. Japón, en Japón, en Canadá, de forma directa. O sea, aquí el anuncio de moda es esto. Las tipas de 70 años de edad diciendo que hemos vivido bien, ella está con sus niñitos, no con sus nietos y tal. Ahora que da el paso a esa gente, el niño está mirando a la abuelita. Te quiero muerto, está diciendo con la mirada. Qué horror. Sí, sí, bueno, este es el sistema capitalista en el grado sumo, ¿no? Es decir, tú y yo que hemos conocido el sistema comunista, pues es evidente que hasta el último segundo la dignidad y la vida de la persona era Totalmente. lo principal y lo primero, ¿no? Entonces, Absolutamente. O sea, fíjate, en Canadá, para pedir, mi papá tiene 86, casi 88 años, está muy bien de la salud, gracias a Dios, pero al mismo tiempo, o sea, para pedir una cita, se le da la cita dentro de un año. El hombre tiene 88 años, o sea, dentro de un año da la cita, cuando en el pasado esto, pues en 15 días ya tienes una cita con el médico experto. sí, 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 bueno, aquí 3/4 de lo mismo, ¿eh? Vamos a decir. Por eso digo que no son cosas. Porque si pasara solamente en un país, dices, bueno, está mal el país, pero cuando ya esto es en todos los Generalizado a países nivel mundial. generalizado, esto forma parte de un plan, de un objetivo, que es el, bueno, pues que no lo dice, pero bueno, está en la Agenda 2030 y en esto, ¿no? Que el planeta está superpoblado, de que no hay Y suficiente. además tú no podrías llevar a cabo esta política con el gobierno de derecha. Tú puedes llevar esta política. No, no, Lo no, que no, pasa es que no. Sánchez es extrema derecha. Lo que pasa es que la gente son tan imbécil que piensan, no, es socialista porque pone ahí PSOE. Y Sí, claro, tú sí. no podrías hacer esto con Bueno, la... el candidato de los amos del cortijo es evidentemente en España, es evidente que es el PSOE. Porque Hoy se Sánchez mantiene Premio Nobel de la Paz este de la año. paz. Hombre, pues no, no lo descartes, ¿eh? No lo Oh, descartes. balón de oro, balón de Balón oro. de oro, balón de oro, balón de oro. Es al mejor jugador. Hombre, jugadores, Oye, jugadores pero te no digo, o hay. sea, es una broma, pero digo, sí, ha metido un golazo por la escuadra este tipo cada vez que abre la boca y lleva la parte de destrucción de la economía, del sistema de bienestar, porque la piedra angular siempre ha sido en España, bueno, en los años, a partir de, por lo menos de los años 80, la piedra angular, bienestar social, y lo Mm. están No, desmontando no, no. paso. El bienestar social, el estado del bienestar, eso ya empezó a desmantelarse con la caída de la Unión Soviética. Se acabó Obvio, porque tú tienes, claro. el enemigo, se acabó el enemigo, pues entonces ya no hay alternativa. Aquello que decía Exacto. Fukuyama, Tú ¿no? El fin de la pensabas en historia. la democracia, derechos humanos, libertad de expresión que te vendieron como milonga. Pues no existe más. Se Se acabó quita la máscara, guaca, dictadura de derecha. de derecha, ya está, dictadura capitalista. Volvemos a aquella sociedad, volveremos, estamos volviendo a aquella sociedad que describía Dickens, ¿no? De esa Gran Bretaña industrial, de la revolución industrial, donde los ricos vivían en su mundo, ¿no? Y los pobres estaban tirados por la calle Sí, cobrando, pues eso. Y luego venían las mujeres de los empresarios con la sopa, ¿no? El domingo de la charity, ¿no? De la caridad, ¿no? Y daban la sopa y encima criticaban que los obreros iban a la cantina a beber, ¿no? pero Esto es, esto lo vamos a ver en el futuro próximo, como no habrá bueno, ya tiempo. lo estamos Tú viendo, ¿no? quieres No voy a pensar. comer al ejército al matar a los negros en África. Claro, al ejército o ves allí al ejército de salvación, a ver si te da una, unas platos de sopa. Trabajo por comida, básicamente. Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí en España ya se está viendo, aquí Está bien, prácticamente totalmente. una gran parte importante y cada vez mayor de la población española vive gracias a Cáritas. Es una, mira, yo te,
Hablando de todos modos, mira, me alegro mucho que tu mamá está bien, ya es mayor, pero bueno, mira, objetivo obviamente que viva, que disfrutamos, ¿no? De los padres el máximo tiempo posible. Y, pero mira, yo esta última semana justo volví a releer el Atlas Shrugged, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, que tú conoces la obra, ¿no? Lo leíste seguramente. Hace muchos años en la ley. O sea, fíjate, bueno, el términos generales, ¿de qué va? Bueno, la economía de Estados Unidos se encuentra en ruinas, las empresas cierran, las tiendas, imposible encontrar los productos básicos, la población empieza a perder la esperanza en recuperar la prosperidad y la autonomía. ¿Y la respuesta del gobierno cuál es? En el libro, aumentar cada vez más las regulaciones, control de cualquier actividad y el colectivismo. Entonces, La rebelión de Atlas, que es un libro que me gustó mucho, o sea, también lo leí hace mucho tiempo, en los años por ahí, 2002 o 3, y lo volví a releer justo ahora. Como dijo Enra, no se trata sobre el asesinato del cuerpo de un hombre, sino sobre el asesinato y el renacimiento del espíritu humano. O sea, la historia de un hombre que dice que parará el motor del mundo y lo hace. O sea, entonces pregunta, ¿es ese hombre un destructor malévolo o el mayor de los libertadores? ¿Por qué tiene que luchar? No contra sus enemigos, sino contra aquellos que más la necesitan, incluso contra, digamos, la heroína quien ama. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, yo lo que creo es sencillamente que, a ver, mm, yo creo que lo que hay que hacer es destruir el sistema en sí, no tanto la individualidad. Yo creo que lo que se pretende con este empobrecimiento general de la población, que es lo que Estamos busca, viviendo, como tú dices, en todos los países un patrón, modus operandi, no en uno, sino en no en todos. claro, además es el empobrecimiento, pero además con esa ideología malévola que es sálvese quien pueda. Es decir, usted es pobre porque es tonto, si usted además es solidario con los demás, es tonto, usted lo que tiene que hacer es salvarse, vivir como pueda, que su familia se salve, y si tiene que pisotear al de al lado, pues lo hace. Y yo creo que esto es lo que estamos viviendo. Entonces, esto no recuerdo muy bien todo lo que decía el libro, porque te digo, hace muchos años que lo Sí, leí. pero es justo lo que Entonces, yo vi en el programa tuya en el canal 8, cuando no me acuerdo el tipo que lo decía. Pues es pobre porque quiere ser pobre. Lo que, claro, claro, yo tenía que rebobinar para decir, ¿yo he escuchado lo que acabo de decir este estúpido o lo entendí no, mal? no, Y no, 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 es he que dicho eso. el tema es que ya no se esconden, porque hace un Ya no se tiempo esconde. tenían un poco de vergüenza torera, que decimos en España, y intentaban esconderse, ¿no? De estas cosas. Ahora ya no se esconden, directamente te lo dicen a la cara y se ha acabado. Entonces, yo creo que caer a lo mejor en la idea de tomar medidas individuales que se pueden tomar y son perfectamente lícitas, yo creo que lo que hay que luchar es desde la colectividad, desde la clase, desde la unión para destruir el sistema, porque evidentemente desde un punto de vista individual o desde votaciones, que le hemos dicho en este programa muchas veces, de ir a meter una papeleta en una urna, para esto no sirve absolutamente para nada. A ver, la lucha individual te puede servir pues, para mejorar tu vida, yo no lo discuto, y entonces, pues bueno, si tienes suerte o tienes capacidad en alguna cosa, pues igual dentro de la miseria en la que vamos a vivir, pues a lo mejor estás en un punto más alto de la miseria, ¿no? No estás en el punto bajo de la miseria. Pero yo creo que la lucha tiene que ser colectiva, tiene que ser para destruir el sistema, no pasa por otro tipo. Entonces, también pienso que estas obras, aunque es verdad que son interesantes en lo que dicen, los análisis que hacen, claro, también parten desde un punto de análisis a lo mejor de ese anarcocapitalismo, ¿no? Que se dice, ¿no? Que eso, pero que en el fondo no deja de ser capitalista, que aunque critique el sistema y critique determinadas cosas, porque está en contra de estas regulaciones, está en contra de, que es un poco lo que defiende Trump, ¿no? Para decir, o la línea de Trump, es el Como TICAR, modelo alternativo a este liberalismo planetario. pero en el fondo no dejan de ser capitalistas, porque el señor Trump se la ufa si tú y yo mañana pasamos hambre, ¿no? Este es otro tema, ¿no? Es decir, porque ellos consideran que
si ahora tú y yo pasamos hambre es por culpa de las regulaciones que pone el gobierno de turno, ¿no? Pero el tema no es que pasemos hambre por la regulación, ¿ves? La regulación igual ayuda, pero ya pasamos hambre porque vivimos en un sistema perverso donde le importa un pepino, no es antes que no le importe, sino que como decía Marx, es decir, a lo que le interesa es que la gente cada día sea más pobre, porque, no le, porque lo que le favorece es tener ese llamado ejército proletario de reserva que al fin de cuentas cae en muchas veces en la lumpenización y que ese lumpen al mismo tiempo como vive normalmente de ayudas sociales o vive de esos trabajos que le dan en negro no sé qué, a la larga también se convierte en una fuerza contrarrevolucionaria, ¿no? Oye, una Porque pregunta. Este ejército proletario de reserva, ¿es eso el radicalismo de nuestros tiempos? eh, es que claro, yo, a ver, Porque el cuando radicalismo de, o sea, pensando en las obras filosóficas, podemos hablar de Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, sí, Erich sí, Fromm, sí, Herbert sí. Marx. Ya, bueno, yo la escuela de Frankfurt, a ver, me parece interesante leerla, pero también hay que ponerlo entre comillas, porque tú sabes que luego muchos de ellos no dejaron de ser algunos agentes de la CIA cuando volvieron, No, está claro que sí. O como sea, Marcuse y Adorno y demás, ¿no? Es verdad que los análisis, sobre todo los de antes de irse a Estados Unidos, cuando estaban en Alemania, en antes de la Alemania, exacto. Sí. Hitler, yo creo que ahí sí que tenían el marxismo como método de lucha, después ya se Bueno, inventaron esto de criticaron a la sociedad industrial capitalista moderna. industrializada. Sí, 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 no, no. Y además, aquella la dialéctica de la ilustración de Adorno me parece un libro maravilloso y que incluso es totalmente válido hoy en día. Oh, exacto. Pero luego hay que tener en cuenta que luego pasaban por el tamiz de que el marxismo era más una cosa filosófica, cultural, que una idea revolucionaria, con lo cual bajaron el tamiz, que ha terminado en Habermas, ¿no? Que defiende la democracia consultiva y Sí. de diálogo de tal, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que lo que pasa es que el lumpen es una clase difícil de analizar. Ya Marx decía que es difícil de analizar. Claro, el tema, por ejemplo, cuando hablamos de lo que Porque no pasa, es homogéneo, es no es difícil de homogéneo, analizar porque no no, es no es homogéneo. homogéneo. Entonces, Exacto. cuando hablamos, por ejemplo, el programa que hablamos de lo que había pasado en las banlieues francesas, ¿no? Que ha acabado en nada, como yo dije, que se iba a acabar en Claro, nada. exacto. Cuando es violencia per se, sin tener un objetivo de cambio, pues eso al final, Ideológico, ideológico, conceptual. termina en nada. Sí. A ver, yo creo que sí que hay un fermento radicalismo de cambio, pero, a ver, claro, puede tirar por varios. También cuidado, también la clase obrera, porque tampoco vamos a, yo tampoco soy de los que mantiene, ¿no? Que la clase obrera, todo el mundo tiene conciencia de clase y demás. Es decir, porque la Yo te clase diría obrera que también, 99% no. exacto, también la clase obrera, pues también, por ejemplo, en unas elecciones le puede votar a Vox, a Meloni, a la Alternativa por Alemania, ¿no? No a Le Pen. Si no, no es, lo que ocurre es que si es verdad que el lumpen por su, también porque el sistema lo ha creado así, si ya la clase obrera tiene ya problemas para tener conciencia de clase para sí, que este es el tema, ¿no? Esa es la gran discusión de lo que hablaba Marx en la ideología alemana, porque es verdad que para comprender hay que saber mucho alemán, porque son esos retrueques alemanes Que del no se Sein traduce muy bien a otro idioma, sí. Sí, sí, ese es el Saint Bebus o el Bebus Saint, entonces para entendernos él decía que la clase obrera era, o el proletariado tenía Bebus Saint, pero era decir, tenía conciencia de ser proletariado, pero no tenía Saint Bebus, no era consciente de la fuerza que tenía como proletariado, ¿no? Entonces, claro, eso pasa en el proletariado, pero también pasa en el lumpen, porque el lumpen también tiene conciencia de ser lumpen, es decir, de estar fuera totalmente del sistema, pero tampoco tiene conciencia de que puede cambiar el sistema con una Porque el alianza con sistema la no lo clase. permite, porque al permitirlo puedes encauzarlo Claro, hacia un claro, fin. claro. Entonces, claro, ese es el tema. Y aparte también hay una cosa, y esto se está produciendo, bueno, en Estados Unidos ya hace muchos años, pero aquí en Europa Occidental se está produciendo de que cada día más la clase obrera está cayendo en el lumpen, porque aunque tenga trabajo no vive, Es tiene un que degrado sacar ingresos a social, comer, sí, muy, por
lo tanto, también todo el mundo está cayendo en el lumpen. Es decir, entonces, claro, el lumpen es una cosa ahora muy inmensa. Yo creo que dentro de poco vamos a estar todos en el lumpen y entonces, claro, ahí ya te encuentras muchas diferencias. Claro, el lumpen yo creo que en estos momentos es caldo de cultivo de mucha gente. Yo creo que también Trump, por ejemplo, se aprovecha de la lumpenización de buena parte de la sociedad, incluso de Ahí la está ¿cómo lo llamó Hillary Clinton a esa gente? Deplorables. Deplorables. deplorables, ¿no? Incluso aquella gente, digamos, de esa clase más que tuvo un beneficio económico durante los años de Eisenhower, ¿no? Que se dice los años dorados de Estados Unidos, que ha ido cayendo en cada vez a peor, ¿no? Entonces, esa gente que está metida ahí y que, bueno, le cala, claro, en Estados Unidos, además, no ha habido nunca una conciencia, digamos, izquierdosa, ya no digo ni marxista, ni siquiera socialdemócrata clásico de Bernstein o Kautsky, si no ha habido nunca nada. Entonces, claro, esta gente lo que ha caído es en ese radicalismo, digamos, más derechoso. Y claro, por ejemplo, en Francia, pues en las banlieues, pues es fácil de que esta gente caiga pues en estas redes más del islamismo radical, de tal, porque bueno, decía, cuando tú te sientes fuera de todo, pues entonces esa conciencia de que tú tienes de pertenecer a una clase, te crea una conciencia de clase, conciencia de para sí, es decir, para ti, una serie de cosas que no son las que los marxistas entendemos, sino, pero que... Oye, justo con esto Aparte, te quería preguntar, o sea, ¿cuál es el papel, porque comentaste proletariado, cuál es el papel revolucionario del proletariado en el día de hoy? ninguno, 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 porque en estos momentos, a ver, el proletariado primero han creado, eso Gramsci lo explicaría mucho mejor que yo, han creado la conciencia de la gente de que la gente no es clase obrera. Tú hablas con un obrero que está en la construcción y te dice que es clase media. Pero bueno, yo no soy clase media, soy un trabajador, porque que sea periodista, yo soy un trabajador por cuenta ajena. Entonces, tú eres un trabajador por cuenta ajena, no puedes ser clase media, tú eres un trabajador, porque depende de la voluntad de la empresa que te quiera pagar o te pague más, te pague menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, ya han metido a la gente de que usted no es clase obrera, es clase media. Entonces, bueno, claro, entonces todo este tema, si tú ya no te consideras clase trabajadora, proletario, primero ya si tú consideras, por ejemplo, que el proletario es el señor que está en una fábrica poniendo tornillos, evidentemente tú de las reclamaciones de que tenga un trabajador que ponga tornillos, pues hay gente, por ejemplo, de mi profesión, que no se siente identificado porque no se considera clase obrera. Entonces, esta ya es una. Dos, después ya se ha creado la conciencia generalizado de que los regímenes comunistas fueron un fracaso y por lo tanto que eso no va a ningún lado. Es decir, y además, cuando si alguien protesta y suelta algo, y siempre sacan, por ejemplo aquí en España, pero me imagino que en todo el mundo debe ser igual, el espantajo de Cuba y de Venezuela, ¿no? Cuidado que Cuba, la miseria, Venezuela, la miseria, y entonces todo eso han creado la conciencia de que no se puede cambiar nada, sino, hombre, pues podemos cambiar las cosas desde el gobierno, desde no sé qué, cuando esto es una pantufa. Pero bueno, esto lo han creado. Entonces, claro, si el proletariado en general, primero, ya hay mucha parte del proletariado que no tiene conciencia de ser clase en sí, pues entonces ya no tiene conciencia de clase para sí. Entonces, si ya no tiene conciencia de clase para sí, o incluso de conciencia de clase en sí, yo ya entiendo que esto es un poco complicado para la gente, pero difícilmente puede tener un papel revolucionario. Fíjate lo que yo pienso, o sea, esta pregunta no sobre la marcha, porque como tú comentaste el tema del proletariado, yo creo que a medida que pesado trabajo físico de los trabajadores fue reemplazado por el trabajo de las máquinas, el proletariado perdió su papel revolucionario en la transformación de la sociedad. O sea, sus funciones como participante directo en el proceso con el crecimiento de la automatización se transformaron en funciones de control. O sea, la idea clave de los filósofos, hablamos de la escuela de Franco, es que la sociedad de clase burguesa
se ha convertido en un sistema totalitario monolítico, en el que debido a la ausencia del proletariado, el papel revolucionario de transformar la sociedad se transfiere a esta intelectualidad y a los forasteros. Claro, bueno, pero esto ya no es solamente por la aparición de la máquina, porque la aparición de la máquina podía haber provocado movimientos como los ludistas, ¿no? Al inicio de la revolución industrial, ¿no? De que esos trabajadores que estaban en gremios y demás, cuando empezó a llegar las máquinas, sobre todo las hiladoras, etcétera, etcétera, pues allí hubo lo que se llamaba las revoluciones y ahí la ha estudiado perfectamente George Ude, por ejemplo, que yo recomiendo, que es un libro clásico, que es el Capitán Swing, ¿no? Es decir, esas revueltas ludistas. Pero, claro, el problema está ahora, el problema es que cuando a ti te quitan o te hacen creer que tú no eres clase obrera, claro, el problema es que la automatización tú la ves de otra forma. Ahora, cuidado, también decía Marx, no es la conciencia la que crea, no es la conciencia la que, pero como decía, no es lo que tú ves lo que te crea la conciencia, sino no es la conciencia, perdón, déjame aclarar, no es la conciencia la que Sí, sí, crea la realidad material, sino la realidad material la que crea la conciencia. o sea, Claro, la sociedad moderna restringe claro, los cambios sociales cualitativos. bueno, claro, porque la ideología, porque el sistema te lo ha hecho creer, pero claro, el problema que tiene el sistema, y por ahí va buscando, digamos, alternativas o crear estas SICOP, ¿no? Porque ahora aquí llevamos unos días que vuelve a salir el COVID, yo supongo que viene a asustar porque yo creo que a partir de septiembre en Europa las cosas pintan muy mal, pues para evitar si alguien quiere salir a protestar, pues ya volvemos otra vez que el COVID está aumentando y no sé qué, pues estas cosas que se van creando, el miedo guarda la viña, como decía la Biblia, o dice la Biblia, pero el sentido es que, cuidado, porque si tú a la gente también le quitas todo a través de la automatización y ahora de la inteligencia artificial, claro, yo no sé si el Estado tiene la capacidad de estar pagando a todo el mundo, aunque sea o a un 60 o un 70 de población, un ingreso mínimo vital. Entonces, claro, si la gente no tiene nada, cuando la gente no tiene nada que perder, ¿sabes? Eso no quiere decir que la gente salga para la revolución, pero que claro, que pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver, porque lo que te digo, es la realidad material la que crea la conciencia. Cuando tú ya verdaderamente tienes conciencia de que no tienes nada, ni tienes nada que perder y que no formas parte de este sistema maravilloso que te venden las televisiones, pues entonces también la gente pues empieza a salir y empieza a protestar y Pero empieza a lo fíjate, mejor a cambiar a donde vaya el tema, esto ya no se sabe, ¿no? Porque también el sistema te puede crear pues a una Meloni de turno, ¿no? Para que la gente vaya detrás del flautista de Amelín y luego, pues bueno, como ayer, ¿no? Que publica que le va a subir a la banca el 40% por las ganancias, no sé qué. Algunos comunistas de Twitter se hacían pajas mentales de que qué maravilla y no sé qué. Y hoy la señora Meloni, pues ya ha dicho que, bueno, esto sí, pero bueno, que vamos a tal, porque claro, supongo que tuvo una llamada del amo del cortijo, le dijo, nena, ¿de qué no, vas? Si no te voy a mandar a fregar ahí en tu casa y se te ha acabado el... Entonces ya hoy ya no es el 40, será en función de no sé qué. Pues total, no le va a subir. pero es obvio, porque fíjate, hablando de la conciencia de clase, la burguesía y el proletariado han cambiado tanto en el curso de este desarrollo capitalista que, bueno, dejaron de ser agentes de esta transformación histórica también. Sí, claro. Pero claro, es que la burguesía clásica, como tal como la entendemos, también ha desaparecido o está en Obviamente, proceso de claro que sí, justo. desaparición. Es decir, hoy no existe ya ninguna. Las Primero, etiquetas las tradicionales, etiquetas ya tradicionales ya están desapareciendo o prácticamente han desaparecido. Primero que ya durante buena parte del del siglo XIX, para que se entienda, la burguesía fue perdiendo su carácter revolucionario, ¿no? Por lo tanto, y se convirtió, claro, al mandar se convirtió en parte del sistema que ellos habían creado y por lo tanto conservador. ¿Qué es la pasa? lucha contra la historia. Claro, lo que pasa es que esa aristocracia, no la aristocracia nobiliaria de antes del antiguo régimen, sino esa aristocracia burguesa, Sí, que es lo dos como cosas decía Marx, distintas. el poder financiero,
a estos lo que están haciendo es directamente mandar a la basura de la historia a los que le han subido. Y por lo tanto, esa burguesía que formó parte del cambio y de la construcción de las democracias liberal burguesas, pues ya no sirven, porque ahora estamos en otro modelo, que aunque mantenga, digamos, la superestructura de democracia liberal burguesa, la estructura es otra cosa, porque como decía Marx, la superestructura, que eran las leyes, etcétera, etcétera, estaban para defender un sistema capitalista donde la burguesía industrial o la burguesía del pequeño negocio, esa pequeña burguesía, tenía un papel importante dentro del sistema. Hoy en día no tiene ningún, porque ¿qué está haciendo? Yo hablo Barcelona, pues la gente puede venir, donde yo vivo, Barcelona, pues yo vivo en Hospitalet, pero es igual, estoy enganchado a Barcelona, pasa en Hospitalet, pero bueno, hablar de Barcelona, que es la gran metrópoli, que tiene mucho turista y no sé qué. Los pequeños comercios están desapareciendo todos en beneficio de las grandes superficies comerciales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es ahí donde mandan ese poder financiero, ¿no? Entonces, claro, ya esta gente, pues como decía Marx, ha cumplido su función histórica, que era la consolidación de un régimen liberal burgués, pero una vez que este régimen liberal burgués ha quedado ya obsoleto porque no sirve para el nuevo proyecto, van al basurero de la historia. O sea, tú comentaste la función histórica. O sea, la lucha contra la historia es parte de esta lucha contra las analogías históricas de la lucha del hombre por sus ideales. Claro, pero a ver, claro, el problema es que tú tienes una clase, que es esa clase, digamos, de la aristocracia financiera, que sí que tiene los ideales claros. La pregunta es, ¿el resto tenemos los ideales claros? No. Y este es el tema. Y entonces aquí es esa frase que decía o que dijo Warren Buffett, que es uno de los señores de más dinero de Estados Unidos, que dijo, evidentemente hay una guerra de clases y la mía la está ganando. Y Oye, pues entonces, mira, hablando de la guerra de clase, la mía está ganando. También cuando hablamos de la guerra de clase, podemos hablar de la cultura, que es un elemento muy importante. O sea, la cultura es de una minoría privilegiada. ¿Cuál es su criterio principal? bueno, a ver, yo creo que la cultura debería formar parte, o eso es lo que, digamos, yo creo que hay dos culturas, ¿sabes? Históricamente, yo como historiador, está la alta cultura, ¿no? Esa cultura que se puede pagar la gente que tiene dinero, ¿no? Pues todos hablamos, por ejemplo, Alta quién cultura no es el tema de dinero. es decir, quién pagaba a los grandes pintores, escultores del Renacimiento, ¿no? Por los reyes, los papas, príncipes, cardenales, etcétera, etcétera, que eran los que disfrutaban. Luego sí es verdad que el pueblo podía entrar a ver las catedrales y las iglesias y ver la estatua, ¿no? Pero, pero después hay una cultura más tradicional. Hoy en día, digamos que la cultura es verdad que se ha democratizado, entre comillas. Hombre, yo creo que la cultura lo que sirve fundamentalmente, en general, yo no ejemplo, podemos ir a un caso específico y decir, no, esto es de tal. Yo creo que lo que sirve es para sostenimiento del sistema a través de la cultura. Es decir, si tú te fijas y entras pues, en obras de teatro, etcétera, etcétera, que se escriben ahora, no digo de lo que se represente de obras más clásicas, pues van en función de dar unas ideas, ¿no? De lo que es, por ejemplo, todo este rollo de la ideología woke, ¿no? Entonces sirve pues para fomentar dentro de la población todo este enmarañado de ideología, porque el arte al final, que tiene una función social, y eso pues, yo invito a leer aquella obra de Paul Hauser, La historia social del arte, y entonces verás cómo el arte tiene una función social, y normalmente de función social de dominación. eh, Hoy en día la cultura sirve para esto. Entonces, ya Pero está. la alta, fíjate, la alta cultura, o sea, la lucha por la belleza sigue hasta cierto punto. Fíjate, en el caso de Coco Chanel, o sea, ¿qué nos demostró? Nos demostró que elegancia y estilo no son sinónimos de clase social. Y es que No, la democratización de la moda, o sea, entendida como el que todos pueden acceder a ella, es algo que, bueno, al bueno, día de hoy todavía perdura, pero son conceptos también pre-tecnológicos. sí, pero bueno, esto también Amancio Ortega, que es aquí el de Zara, pues te dice que lo que ha hecho es
democratizar la moda, ¿no? Porque te pones ropa que por el diseño parece que sea de una marca de estas que tú no te puedes comprar en la vida una camisa y bueno, pues te la puedes comprar. Pero, a ver, yo creo que como todo tampoco es un cajón cerrado y es blanco y negro, yo creo que hay matices. Pero en general yo creo que la cultura, lo que es el ámbito cultural, en general, de lo que se puede representar. La cosa es pues, teatros populares o cineforum populares, etcétera, etcétera. Pero lo que sería el mainstream que dicen los americanos, Sí. pues esto se permite poner todo aquello que esté que no ponga en cuestión absolutamente nada de lo que es el sistema. Y esto es lo que tiene la cultura de masas, es el consumo de la cultura de masas, televisión, incluso YouTube y cosas de ahora en redes sociales o en todas estas cosas. Entonces, decir, pues claro, esto ya lo decía Gramsci, ¿no? La cultura al final no deja de ser también una representación del sistema y por lo tanto, decir, ¿por qué? Porque al final el artista lo que vende vive de su trabajo. ¿Quién le paga su trabajo? Pues el rico y el sistema. Entonces, el que paga manda, para entenderlo. Entonces, Está claro. bueno, Tú mencionaste Sara. O sea, otro aspecto, hablando de cultura popular, es que en su espíritu de comprensión de la belleza o el heroísmo, el espíritu romántico, esto resulta absolutamente inaceptable para el ámbito empresarial basado en el cálculo del lucro. Y entonces, a paso de tiempo, fue reemplazado por una cultura de masas, y esto es Sara, correspondiente al entorno social, o sea, un alejamiento de la realidad, la aceptabilidad también de la violencia y el comportamiento asocial, porque sus... bueno, yo creo que una cosa es lo que envían a la cultura de masa y otra cosa es, porque a ver, esto no significa que, por ejemplo, el que pague no le guste un cuadro de Miguel Ángel o de Velázquez, que no Sí, tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que el canon o ideal de belleza pues se mantiene, es decir, lo que pasa es que, claro, cosa de lo que tú quieras tener en tu colección privada o en museos estatales, esto no tiene nada que ver, de mantener pues, una cultura, etcétera, pero luego está la parte de la cultura que tiene que servir como una otra de las columnas de dominación del sistema. Y entonces esa parte de la cultura de dominación, de cultura de masas, pues significa que esa cultura tiene que servir pues para transmisión de una serie de conceptos que el sistema en estos momentos considera básicos. Ya está, pues por lo tanto, a ver, ¿qué se hace, por ejemplo? Pues a lo mejor se coge una obra de Shakespeare o una obra de Lope de Vega o de Calderón de la Barca y entonces se actualiza el mensaje. Y entonces, pues ese mensaje, pues es un mensaje feminista, un mensaje de no sé qué, que no tiene nada que ver con lo que se escribió en aquella época. Bueno, pues esto, bueno, digo de adaptaciones de obras clásicas, porque ya las que se escriben ahora, esto ya está implícito totalmente. Entonces, esto es lo que llega, porque esto es lo que se ve por los canales, digamos, corrientes del sistema. Evidentemente, luego, pues como repito, pues hable, pues esto un Ateneo popular, porque hablen de otra cosa o pongan obras que no van a llegar al mainstream, ¿no? Bueno, pero esto, la cultura siempre ha formado parte del sistema, porque la cultura la paga quien tiene dinero. Y evidentemente los pobres no tenemos dinero para pagar determinadas. A ver, si podemos tener dinero para ir a ver la obra de teatro, pero no le podemos pagar al escritor o no le podemos pagar al para que pintor. escriba una Pues, obra, exacto. claro, Ya, entonces este es el tema. al fin y al cabo, o sea, lo que tú y yo estamos hablando son los patrones sociales, o cultura, dominación, transmisión de una serie de conceptos. ¿Qué es lo que les preocupa tanto a estos teóricos sociales? Bueno, yo siempre he tenido la teoría de que los que mandan son muy cobardes y entonces siempre tienen el miedo de que haya algún tipo de explosión social, que en una de estas explosiones sociales sí que pudiera haber o alguien pudiera capitalizar un cambio de sistema. Y entonces este es el miedo que tiene. Entonces yo creo que cuanto más domine tanto la educación
¿no? Porque educando, como decía Joseph Goebbels, la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Por lo tanto, si tú ya desde pequeños en la educación a los niños le vas metiendo en la cabeza determinadas ideas, pues estas ideas son las ideas que le formarán su personalidad y por lo tanto su personalidad y con el tiempo ideología política, se activa o no se activa la ideología, pero ahí tendrán, entonces considerarán que este sistema es el mejor de los sistemas del mundo posible y que la lucha no tiene que ser la lucha de clase para cambiar el sistema, sino la lucha es para, pues esto, el derecho de la mujer, del colectivo LGTBI+, etcétera, etcétera, el ecologismo, de todo esto, que es lo que evidentemente están introduciendo hoy en día. Y además, pues el tema de, bueno, pues ese liberalismo salvaje de usted sálvese como pueda, porque al final, si usted es pobre, porque es tonto. Y esto se va metiendo en la educación y también se refleja en la cultura, en unas obras o en una representación artística, por una obra de teatro, una película, un libro, etcétera, algunos de una manera más sutil y en otra de una manera pues, mucho más descarada. Y eso, pues luego, en los medios de comunicación también se ve, porque ya decía Gramsci, los medios de comunicación eran parte del sistema de dominación del sistema y de transmisión de esa hegemonía, de esa ideología cultural dominante. Entonces, esta es la función que tiene tanto los medios de comunicación como la cultura en general, allá pues, de pequeños oasis que pueda haber, pero que tienen la influencia que pueden llegar a tener. Sí, fíjate que el problema, ya para ir terminando, porque sé que tú tienes que ir, el problema principal para los teóricos de comportamiento, o sea, cómo proporcionar a la estética la base firmemente materialista y no causal. Y en esencia el problema de toda esa era Gottfried Wilhelm Leibniz. Porque al comienzo del siglo XVIII, Leibniz arrasó los siglos de este antiguo dualismo gnóstico que dividía mente por un lado y cuerpo, demostrando que la materia no piensa. O sea, un acto creativo de arte o de la ciencia aprende la verdad de un universo físico, pero no está determinado por ese universo físico. Entonces, al concentrar tímidamente, digamos, el pasado en el presente para lograr el futuro, el acto creativo correctamente definido es tan inmortal como el alma que visualiza el acto. Y esto es algo que la élite simplemente no podían aceptar. O sea, ellos consideraban que la cognición no era más que una reacción a los estímulos externos. Y la élite pensaba que el método creativo era solamente un producto secundario aleatorio de acceso a la información. Entonces, por consiguiente, se vigilaban la cantidad de información liberada al campo, ¿no? A cuenta gotas. Y por eso hoy en día tenemos la estructura que hemos comentado, no me acuerdo si la semana pasada o anterior, piramidal, donde o sea, los de máximo conocimiento necesitan los esclavos trabajar, pero para trabajar el esclavo no puede tener demasiado conocimiento porque entonces deja de ser esclavo. Entonces, al convertir la creatividad en algo históricamente específico, se le quita tanto la inmortalidad como la moralidad. No se puede trazar hipótesis acerca de la verdad universal ni de la ley natural, porque la verdad depende de qué? De la evolución histórica. Y al descartar la idea de verdad y error, es posible que también descartamos, o sea, el obsoleto concepto de bien y del mal, parafraseando a Nietzsche, más allá del bien y del mal. O sea, más adelante crearon esta autopista de información, o sea, crearon un software que controlará el flujo de información que circula por Internet como esta gigantesca tarjeta de circuitos eléctricos, estableciendo los cortocircuitos y vigilando el voltaje, la élite contra el lumpen. Y este concepto constituyó el núcleo de esta social networking que estamos viendo hoy, estableciendo el conjunto de matrices de la teoría del juego, cuyo objetivo era obligar a nosotros a alcanzar un consenso a base de la masa social del lumpen proletariado que ellos mismos controlan. Bueno, claro, pero esto redunda, todo lo que tú has dicho redunda en lo que venimos diciendo toda la tarde. Es decir, el tema está, es decir, de que no interesa que la gente tenga conocimiento. Es decir, cuanto menos conocimiento tenga, es decir, ya lo decía Maquiavelo, ¿no? El pueblo ignorante pues es un pueblo dominado fácilmente.
cuanto menos capacidad de pensar, menos conocimiento, menos información tengan, más fácil es de manipular y por lo tanto más fácil de controlar. Esto es así y por lo tanto ya desde la época del Renacimiento. Claro, el tema es, yo siempre he dicho, que el tema de la razón lo que se hizo es sustituir, digamos, Dios por la razón, pero en el fondo el sistema de dominación era el mismo. Lo que pasa es que pasó a estar dominado por la Iglesia, pero luego la Iglesia se adaptó también a ese concepto de razón y a ese sistema burgués por el sistema de, no, la ciencia es la que manda. Ya como dijo Lenin, en un sistema burgués la ciencia no es neutra, es una parte también del sistema de dominación del sistema y forma parte del sistema. Pero entonces, hoy en día, ¿qué se ha hecho? Bueno, lo que se hace es decir, no existen verdades absolutas, todo es relativo, ¿no? Esa es la idea del postmodernismo. El relato en sí, cuando hablamos del relato, como dije la semana pasada, en aquel pequeñito librito, pero muy influente de Jean-François Lyotard, ¿no? El postmodernismo, ¿no? Sí. El relato ha muerto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha muerto? La ideología, pero cuidado, lo que los te están diciendo es que lo que ha muerto es tu ideología. Así Porque es. entonces la ideología básica, la única ideología existente es la de ellos. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es la trampa? La trampa es de que ya dejar, y yo aquí sí que coincidía con el Papa Ratzinger, que decía que el problema era la relativización de la verdad. Es decir, cuando tú dices que no hay una verdad absoluta y entonces cualquier verdad es aceptable, tú esto desmontas cualquier tipo de discusión y no, la verdad es la verdad, punto. Es decir, no hay más. Es decir, si esto, a ver, si yo llevo gafas, esto es verdad, no podemos estar aquí inventando, no, que yo no llevo gafas, esto es una cosa, no, oiga, llevo gafas, ¿no? Entonces, claro, este es el problema. Pero claro, lo que se ha puesto en relativización es la ideología contraria a la ideología del sistema. Porque el sistema se presenta con una ideología de verdades que te dicen que son relativas, pero que es mentira, porque ellos esas verdades las consideran por el absoluto. Y ese es el absoluto que te lo meten hasta en la sopa. Pero al mismo tiempo, cuando tú discutes determinadas cosas y afirmas algo, lo que te dicen es que esa verdad es relativa y que todo depende del cuestión del cristal porque se mide, ¿no? Como decía el poeta Campoamor en España. Bueno, pues este es el momento en el que estamos viendo. Y evidentemente la representación artística y cultural no es ajena a eso. Entonces mantiene, es decir, por un lado, la estabilización de esa verdad absoluta que no está relativizada, que es la verdad del sistema, que le interesa al sistema, y por otro lado te relativiza las realidades. ¿Por qué? Pues porque lo que te realiza es decir, cuando tú te entras, es decir, ¿cuál es la verdad absoluta del sistema? Pues que este sistema es el único sistema posible. Y Pues, además, cuando aplicamos esta teoría a modelos humanos, o sea, de inmediato nos tropezamos con problemas. ¿Cuál? Que los seres humanos son creativos. sí, Dentro pero de- la creatividad depende, claro, a ver, tú tienes una creatividad individual, efectivamente. Cada uno tendrá más, uno le servirá para escribir, otro para pintar, otro para hacer cosas, y ya está. Todo el mundo tenemos una creatividad mayor o menor. Pero claro, el problema es cuando tú quieres vivir de esa creatividad. Porque claro, el tema del artista es que el artista, o el intelectual que escribe, como quieras llamarlo, perdón, eh, el problema es que también tiene que comer y pagar las facturas. Vamos a hablar en plata. Entonces, ¿qué pasa? Que tú para poder comer y pagar las facturas, pues a lo mejor tienes que mantener una creatividad relativa, en el pero si sentido estamos de que hablando de... la pero- creatividad sirva, y eso, fíjate que yo soy muy crítico con Kautsky, pero Kautsky en un librito que se llama La doctrina socialista, explica muy bien, perfectamente, el papel de la intelectualidad y de los artistas dentro del sistema capitalista. Y al final, claro, tú dependes de quién te paga. ¿Quién te paga? Porque, claro, si tú quieres, por ejemplo, escribir un libro y que te lo publiquen, pues, claro, tú tienes que pasar por el tamiz de una editorial. Claro. Entonces, la editorial allí te va a decir, pues este libro se publica o no se publica.
aparte de que Estoy siguiendo hasta que considere, se va, pero yo estaba más bien hablando de la concienciación de las masas, porque gracias a esta matriz cultural judío-cristiana pero, dominante en pero la las masas, claro, pero, o sea, pero ahí tienes, bueno, claro, las masas tú las puedes culturalizar, como decía Gramsci, la guerra de trinchera, pero eso, para eso tienes que tener una cultura obrera y hay que picar piedra. Y claro, en estos momentos no existe. Este es Sí, el pero tema. fíjate, o sea, si podemos descubrir los principios que quedan al margen de esta percepción sensorial y crear tecnologías que permiten a nuestros congéneres estar por encima de los límites de nuestra anterior base de recursos. Y esto es una simple refutación de esta falsa entropía del positivista Bertrand Russell. O sea, los humanos también podemos desarrollar nuestro dominio de los principios sociales como ágape en el terreno de la composición artística clásica y la capacidad de comunicar dichos principios de una generación a otra permite a una cultura elaborar su continua transformación. Y las naciones modernas solo pueden avanzar promoviendo el desarrollo de las mentes soberanas de sus ciudadanos. Entonces, este tipo de desarrollo cultural, digamos, es la verdadera misión de una república en condiciones. Bueno, eso es lo ideal, pero eso no existe. Esto está claro, pero o sea, o sea, esto es nuestra meta. Esa es Y la meta, que pero eso ya después no el existe. lumpen no Pero están eso ya no ahí. existe. Claro, eso no existe. ¿Por qué? Pues porque, a ver, como decía Marx, todos somos esclavos de nuestras necesidades, algunos de sus miserias. Pero, y cuando digo de miseria, no me refiero a miseria económica, sino miseria de estar vendido a. Pero todos somos esclavos de nuestras necesidades. Entonces, claro, todos tenemos que comer, pagar las facturas, tener una casa, bueno, una casa, un piso, una habitación, lo que sea. Y entonces, pues claro, ¿quién te paga? Pues entonces, a ver, si tú tienes, escribes un libro, escribes no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues tiene que ser que luego alguien te lo quiera publicar o alguien te quiera exponer tus obras de pintura o tus esculturas para que Y te de lo... ahí la tarea de Escuela de Frankfurt consistía en que, en primer lugar, en socavar el legado judío-cristiano mediante una abolición de la cultura y segundo, determinar formas culturales nuevas que Claro, incrementan pero la alineación de la población. ahí estamos, claro, claro, porque estos ya venían preparados de las escuelas de los think tank de las universidades norteamericanas, Totalmente. Y ¿verdad? por lo tanto, la élite necesitaban eliminar estas mentes soberanas, pues de lo contrario, su creatividad perturbaría este equilibrio de la ecología predeterminada. O sea, Por eso hay una cultura homogénea o una representación cultural homogénea en general, repito. y esto es lo Pero que decía Carl Lewin, ¿no? Es de nodos que atraen a otros nodos gracias a su capacidad de compartir ideas y crear habilidades nuevas para la supervivencia de la humanidad, que tendría que ser neutralizada. Y esto requería la participación de estos agentes de cambio que estamos viendo hoy en día, que volvieran a instalar en este campo la monótona uniformidad de consenso. Y ahí viene todo lo que estamos viendo hoy en día. efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, esto forma parte del plan del sistema de dominación. Y ya está. Y todo es, todo lo que hemos hablado hoy termina en la palabra dominación. Exacto. Oye, pues me gustaría seguir la semana que viene con esto porque yo creo que la gente va a estar. Además, fíjate, ya para terminar, hoy no hemos hablado de fútbol, no porque lo hemos olvidado, yo no he olvidado nada, quería meter ahí uno, pero bueno, como empezamos a hablar del sistema de la salud, pero la semana que viene los que piensan que hemos zafado y cansado de fútbol, no, vamos a volver a hablar. Empieza la liga, empieza el fútbol este, Empieza la liga. empieza el fútbol el fin de semana. Exacto, así que si queréis escuchar la parte de destupidización, también vamos a escuchar la parte del fútbol. De todos modos, te digo una cosa, que o sea, estas conversaciones que estamos teniendo y cada vez más interesantes, esto no existe en España ni en ningún otro país a este nivel, ¿no? Porque claro, estamos sobre la marcha inventando temáticas y hablando de cosas fascinantes. Y para terminar, los interesados, bueno, ya tenemos 21 episodios, si no me equivoco, de programa con José Miguel Villarroel en mi página de YouTube, Daniel Stulin. Y también para los interesados de apuntarse a algunos de los servicios que tenemos en la página www.stulin con la E, no con la S, stulin.media.
José Miguel, muchísimas gracias por tu Nada, un tiempo. placer, Daniel, y esperar el próximo miércoles para mantener otra de Venga, estas charlas interesantes. un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Chao.